Espera. Buenas tardes. Hoy vamos a comenzar otra vez con esto de recordar los tiempos nuestros de cuando los chicos eran chicos. Y empezamos con Chapatmalal. Estamos en estas 5 fotos primeras. Cuatro. 4 son. Sí, de Chapatmalal son 4. ¿Y esto no es Chapatmalal? Sí. Bueno, 4, Está en sí, la conté playa. una de más. Estábamos en la playa de Chapatmalal. Muy lindo, además como éramos tan jóvenes. Sí, esto fue en febrero, marzo del 77. Sí, 1977. Con esta lo estoy pescando, ahí, haciendo que Haciendo pesco. que pesca. Bueno, después el mismo año, Sí. En el invierno, con un auto que nos habían prestado para venir a esta zona. Y vinimos a Villa Regina. Ahí estoy yo, en Villa Regina. Bueno, ya fuimos, nosotros después estuvimos un día ahí y después nos prestó el auto para que íbamos a ir con el auto de él, con el matrimonio que habíamos ido a visitar, que eran unos vecinos brasileros que conocíamos de hacía poco tiempo. Nos fuimos a Bariloche, pero ellos no vinieron, fuimos solo con los chicos. Nosotros habíamos llegado con este auto, ¿no? claro. Con este auto. Sí, Sí. él tenía Y él el tenía otro, por eso íbamos a ir todos. Pero bueno, fuimos solos con este auto Peugeot. que era un violín. ¿No? Era muy bueno andando. Y bueno, y fuimos primero, vinimos por Neuquén, fuimos a camino a Bariloche y en Confluencia nos agarró la noche nevando y paramos en un hotel de la Confluencia. Y después tenemos acá en el mismo viaje, acá estamos en Junín, Ahí estaban en o Junín. en San Martín de los Andes. San Martín y después hay... Después, esta es Junín. Ese es Junín. Esta es Junín. Bueno, de Junín después vamos a contar una anécdota, sí. Después tenemos esta, que aunque les parezca mentira, esto es el Chocón. Para nosotros era toda una aventura llegar al Chocón. Fue todo en el mismo viaje. Sí. Bueno, de ahí pasamos a estas fotos de cuando los chicos van al colegio Kennedy. Y acá no sé qué estarían esperando para volver a casa, porque están los tres ahí Estarían esperando el micro. O a Papa. A Papa. Y después pasamos a unas fotos de Banfield. Acá hay otro integrante más. La foto, sí. Esa era nuestra mascotita. Como yo no nos dejaba tener perros, teníamos que tener una mascota. Y entonces teníamos un cardenal. El cardenal. Que parecía una persona más que un pájaro. También vamos a contar alguna cosa, el cardenal. Después... Eso es en Herli, en mi barrio, en la puerta de la casa de mis padres y de mi abuela. Y estamos ahí una tarde de visita. Que fuiste vos manejabas vos. Y no lo van a creer, pero yo fui manejando ese autito que está atrás. Eso es el fondo de casa. También tenía un duraznero de duraznos blancos que eran hermosos, pero que nacían y se apestaban, porque en Buenos Aires hay tanta humedad que se me apestaban. Acá no pasa nada con eso, gracias a Dios, pero bueno. Y cerrando esta parte de foto, acá están los tres. Es el fondo de casa también, era lindo el fondo. Estaban haciendo rostraje acá. Y claro, ahí nos tirábamos en el pasto cuando hacía calor. Era muy linda la casa. Sí. Buenas tardes. He vuelto a esto, yo también.
es porque me dice Néstor que no quiero, que tiene que hacerlo siempre él. Bueno, estamos mostrando estas fotos que hemos mostrado hoy, que son de la infancia de los chicos. Bueno, cuando estamos en Chapadmalal, que en Chapadmalal era donde podíamos ir, no podíamos ir a otro lado en ese momento. Y bueno, era posible, y para los chicos fue fantástico, porque estaban en el mar. Bueno, y pasamos unos 15 días ahí, ¿no? Creo que pasamos 15 días. La pasamos bien. No era del todo agradable porque la verdad que no eran hoteles que tenías tu habitación, no tenías baño, teníamos baños muy buenos, muy limpios, pero eran baños compartidos, pero no había tanta gente. La verdad que la pasamos bastante bien. Y dormíamos en la misma habitación, en camas cuchetas. Supongo que había otros hoteles, pero se consiguió ese, porque los presidentes van y tienen un hotel especial para ellos, que es el número 1, no me acuerdo qué número era pero bueno. El 3 creo que era, ¿no? El número 1, que era un hotel ya para, nada más que para los funcionarios. Bueno, después eso fue en el año 77. Vamos para atrás y vamos para adelante, ¿no? Perdóname un segundo, creo que en ese tiempo también, porque la foto que yo estoy pescando es en el Mar Quesado. O sea, en esa época ya habíamos entrado en esa compra de... No. ¿No? ¿En el 77 no fue? No, fue después. Bueno. Fue después, pero nos acordábamos que habíamos ido a Chapadmalal. Bueno, y que era lindo. Antes era lindo, la parte del Marquesado, que dice el abuelo, era un lugar hermoso, pero era para... Bueno, sí, ahí tuvimos terreno para edificar algo mientras vivíamos en Buenos Aires. Nunca edificamos nada. Pero tiene propietario ahora. Ahora tiene propietario, sí. Hemos transferido. Bueno, la cuestión es que hicimos ese viaje en el año 77. Pero yo voy salteando cosas porque papá se fue del banco en el año 73, ¿no? No, en el 73 entré. Entró en el banco en el año 73, bueno. Yo entré en Lonfina en el año 75. Con muy mala suerte, con buena suerte por un lado porque ganaba un buen sueldo, había conseguido por mis propios méritos, había conseguido hacer un té, me hicieron test, examen y me tomaron, y realmente si los demás empleados ganaban 300, yo entré a 400 y pico, o sea que me sentía, qué sé yo, de bien, re bien, porque podía ganar el dinero con el que podía pagar la escuela privada. Casi todo el sueldo se nos iba a la escuela privada, pero bueno, tuvimos la suerte de poder darles esa educación a los chicos y con mucho sacrificio. Pero lo hicimos. Y bueno, yo tuve momentos de mala suerte, como por ejemplo que me tuve que operar. Entré en junio y en agosto o septiembre me tuve que operar. Y bueno, me dieron la licencia y todo. En ese tiempo, cuando yo estaba, que me había operado, estábamos con mi papá en casa también, ¿no? ¿O no? O vino tu abuela y se quedó. Mi abuela, sí, vino la abuela Sara, me vino a ayudar, pobre. Y no sé por qué no estaban en mi casa. No estaban en mi casa. Fue la misma época. No me acuerdo, porque no me acuerdo.
Bueno, No me acuerdo, no, porque veraneando estaba, ellos veraneaban en Mar del Plata, pero es un lapsus, bueno. sí, en ese No momento. importa, lo que pasa que bueno, tuve que dejar de trabajar por un mes y pico, o sea que ya tuve vacaciones de entrada. Pero bueno, tuve esa operación de mi, de mi útero y bueno, y, y salí bien. Que te creías que estaba embarazada. Sí, porque yo no, viste, después de que nació Jessica dije no tengo más chicos. Pero habían pasado ya unos cuantos años, había pasado que los chicos ya iban al colegio los tres. Y bueno, como me pasaron cosas así raras, este, pensé que iba a ser otro bebé y estaba contenta. Pero bueno, no fue otro bebé, fue una operación. Bueno, pero ya está, la vida tiene esas cosas. Bueno, en la oficina tuve un trabajo lindo. Empezaron que no me miraban bien, porque en realidad la Onfina era una financiera del banco donde yo ya había trabajado. Pero yo escribí por mi propia cuenta y el que no me dejaba trabajar no se enteró porque yo di examen y todo, y no se enteró. Se enteró cuando yo ya estaba instalada en la Onfina. Así que bueno. Pero me fue bien porque yo tenía experiencia ya en el banco y todo, ya era más grande y bueno, llegué a ser tesorera de la Onfina. Bueno, y trabajé otros 5 años ahí, 4 años y pico, casi 5 años. O sea que ya entre los 5 años que tenía en el banco, más los 5 años estos de la Onfina, fui acumulando años de aporte, que pensé que nunca los iba a obtener después en mi jubilación, y realmente son los años que figuran en mi jubilación de trabajo, esos 10 años más otros 2 o 3 que trabajé en un corralón de materiales, que después me fui de la Onfina porque eran muchas horas. Yo quería quería llegar a casa y estar con los chicos, qué sé yo, y me conseguí un trabajo de medio turno y le llevé la contabilidad a un señor que era contador. Yo le llevaba las cuentas corrientes. Sonsini. Sí, se llamaba Sonsini. Y bueno, y ahí trabajaba muy cómoda porque estaba en una oficina, era un corralón de materiales. Bueno, y yo me compraba las cosas en Lomas, era en Lomas, justo en la estación de Lomas. Me compraba las cosas, iba a casa, cocinaba, bla, 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 bla. Bueno, los chicos en principio fueron al colegio Kennedy, hasta que empezaron a terminar el 7º grado, que es el primero que terminó, por lógica fue Alejandro. Y entonces cuando terminó yo no los inscribí en el secundario, porque era muy complicado. Fue una vida de complicación el colegio Kennedy, porque nos levantamos a la mañana temprano para desayunar y todo. Después el abuelo los llevaba. Después teníamos en distintas oportunidades. Primero, el primer año los traía un micro, pero los traía a lo último, desde Wilde a Banfield, era un tramo. Y bueno, después yo conseguí que el muchacho que después quedaron en el colegio, bueno, estaban en doble escolaridad, y que los traía un muchacho que nos llevaba de caudales, ¿no? Ellos se van a acordar que iban encerrados con los caudales y venían ahí a casa, ¿no? Bueno, hubo distintos problemas de que la señora que los cuidaba, que no estaban acostumbrados, eran bravos ellos también, pero la señora la chica que los cuidaba era media rara también. Y bueno, los vecinos me empezaron a decir que les gritaba, que esto, que lo otro, y dije, bueno, basta, que se terminó. Y entonces dejaron de ir en doble escolaridad.
los que estaban todavía. Alejandro terminó el séptimo y lo anoté también en un colegio privado secundario, ahí cerca de Banfield. Bueno, este buen señor, Alejandro, al mediodía, cuando las chicas se iban todo el día al colegio, allá en Wilde, y él quedaba solo en casa. Él salía del colegio, pero ya era grandecito, salía del colegio, estaba cerca del colegio, unas 10 cuadras de casa. ¿Cómo se llamaba el colegio? Los de las chicas después fue el Lincoln. El Lincoln. ¿Y este? Y bueno, que después bueno, dale, anótalo después, porque yo ya me olvidé cómo se llamaba el colegio. Y bueno, y Alejandro salía, y en vez de irse para casa, se venía a Lonfina, que estaba en Lomas. El colegio estaba en Banfield, pero él se tomaba el colectivo, en vez de irse para casa, se venía para... Y allá nosotros almorzábamos al mediodía. Era una señora la señora que preparaba la comida se había encariñado con él y le hacía su bifecito con puré todos los días. Y después él se iba para casa y creo que se iba para casa. Yo salía como a las 5 o las 6 de la tarde de Lonfina. Disculpame, no, te quería, también en lo que no nos olvidamos de decir es que ahí viene, después yo voy a contar en todo caso, ¿por qué nos hicimos de Banfield? Ah, sí, nos hicimos de Banfield porque yo lo llevaba a Alejandro a practicar a Banfield. Estábamos unas cuadras. Inferiores. ¿Eh? Las inferiores. En las inferiores. Y yo me iba... fueron distintas épocas en que yo no trabajaba y podía hacer esas cosas. Después cuando trabajé ya no podía, pero ya era más chiquito él cuando yo lo llevé cuando yo lo llevaba a Banfield. Y bueno, a él le gustaba, pero no era un entusiasmo tan fuerte, se ve, porque no siguió, no tenía esa voluntad de seguir. Y en esa época también era cuando hiciste transporte escolar. Ah, también, hice ese otro trabajo. Fueron muchas cosas que nos pasaron. Yo con el autito llevaba, resulta que yo mandaba a los nenes primero pero eso lo hice antes. ¿Antes del qué? Porque yo los mandaba al jardín de infantes, a Banfield. El jardín de infantes era del Estado. Un lindo jardín de infantes. Y los mandaba ahí porque estábamos a 20 cuadras de la estación de Banfield. Y los mandaba en ese micro, era una combi, era una combi, una Traffic, no me acuerdo. Y iban ahí. Ahora, un buen día, yo charlaba con la señora que los traía y me dijo si no quería llevar, que no tenía más capacidad para llevar chicos, ya no le cabían en la combi. Y entonces y el 600 estaba en casa siempre. Claro, 600 estaba en casa. Yo generalmente a las tardes iba a buscarlo al abuelo a la estación a la estación cuando él venía en el tren. Ya sabíamos la hora y ya sabíamos que íbamos a esperar a papá porque tenían que tomar el helado. Esa era la expectativa de los chicos. O sea que le compraba helados mientras esperaban al padre que viniera del trabajo. Bueno, y esa mujer me dijo, ¿por qué no se agarran unos chicos? Bueno, vinieron como 4 chicos, ¿no? Más. Primero vinieron como 4, después me fueron adosando otros chicos, los chicos de mi amiga que también iban al mismo colegio. Y bueno, y yo me sacaba unos pesos y los llevaba a Banfield. Después empezaron a estudiar en la escuela cuando todos terminaron, cuando iban terminando la primaria, no fueron directo al colegio Kennedy, fueron primero a la escuela de cerca de casa, la escuela número 30, donde yo trabajaba en la cooperadora. Todas esas cosas hacía. Hoy me voy acordando y me había olvidado. Fue lindo el trabajo de cooperadora. Bueno,
Y después, cuando ya entró en el primario Jessy, que creo que hizo primer grado en esa escuela, después cuando terminaron ese año, fueron al Kennedy. Yo ya estaba en la Onfina y bueno, en fin. Bueno, tuvimos una vida así muy, muy agitada, pero linda. Y después, bueno, en la Onfina yo tenía bastante actividad con la caja, llevábamos la plata a los bancos de ahí de la zona, teníamos mucha responsabilidad. Yo tenía 2 cajeras a mi cargo. Y bueno, y me consideraban porque, qué sé yo, porque sería más grande que las chicas. Y entonces me consideraban con respeto, ¿no? No solo las chicas, ¿no? Por ejemplo, de entrada no me daba nadie bola, pero después empezaron a considerarme, a darme trabajos más importantes. El contador primero me llevó a la contaduría y yo le hacía los balances que hacíamos todos los meses para el Banco Central. Y después fui pasando de un lado al otro y bueno, terminé de tesorera. Y bueno, pero la verdad que todos esos lugares, las financieras, tienen la cuestión esta de que no siempre son confiables, la verdad. Hubo un momento, porque había gente corrupta también ahí. Y entonces había que cuidarse. Yo tenía que cuidar el tesoro y no lo dejaba nunca. Hasta un día que había un problema, yo me llevé la llave a casa. De acá la llave del tesoro a casa. Eso se lo hice yo sola. Porque tenía miedo que me metieran la mano en el tesoro. Y eso se trataba porque el gerente donde yo estaba con él cuando el contador y demás se fueron yendo y vino otra gente del banco de Tetris, ¿no? Sí, no sé del banco, no sé por qué te pones colorado. no, por favor, del banco Crédito Rural, donde yo había trabajado bastantes años. Pero ahí en el banco había mucha cosa rara. Y en la financiera también, porque una de las más importantes también, jefa de la financiera, era la sobrina del dueño del banco Crédito Rural. De uno de los dueños. De uno de los dueños, sí. Y bueno, y ahí había cosas que no me gustaban. ¿Viste? Por eso te fuiste también. Y claro, y yo lo consultaba con el abuelo, no podía más de estar ahí. El día que me llevé la llave a la mañana, había recibido la llamada de Biaso, que me decía, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué hiciste? Bueno, digo, si yo no hacía eso, me sacaban plata del tesoro. Eso es así de sencillo. Y después de eso, me empezó la idea de irme. Por esa razón, todos los trabajos medio sucios los hacía yo. Por ejemplo, que querían echar a una persona y yo tenía que llevarla al correo a que se presentara y firmara la renuncia. Y cosas así, ¿viste? Ya estaba cansada, la verdad que ya estaba cansada. Y bueno, y entonces había un cliente que tenía el corralón de materiales. Entonces yo le dije, fíjate, ¿qué le pasa? Y la verdad quiero cambiar de trabajo. Y me dice, ¿por qué? Y le digo, no, porque no quiero trabajar tantas horas. Quisiera trabajar nada más que a la mañana, porque tengo los chicos, bla, bla. Te digo que hasta creo que al día siguiente ya tenía presentada la renuncia. Y me fui sin pensar en lo que ganaba allá y lo que iba a ganar en el corralón, que era la mitad o más o menos. Pero no me importó ya, ¿viste? No me importó
porque la verdad que yo quería una vida más tranquila, los chicos eran grandes y eran chicos. Ya para ese entonces, ya cuando me quise acordar, estaban los tres en el secundario en San Andrés se llamaba, el de Alejandro, el secundario, San Andrés. Y el primario era del Colegio Lincoln. Eran dos colegios bastante buenos. Bueno, y ahí terminaron los tres en el Colegio San Andrés. Y yo a la tarde estaba en casa, llegaba al mediodía. Sí, Sonsini, el del Corralón, tenía vinculación con quién, con Dualde, ¿no? Con Dualde, tenía vinculación con Dualde, sí. Y era y después estuvo en el gobierno y todo. Después yo me fui pues, del Corralón, que también lo lamentó mucho Sonsini porque yo le llevaba todas las cosas, pero me volví a enfermar y me tuve que volver a operar. Y ya no tenía más ganas de trabajar. La verdad, era una cosa que habían pasado ya como 10 años, creo, más o menos. Sí, un poco más de 10 años y me tuve que volver a operar, relacionado con lo mismo. Así que qué sé yo, no tenía más ganas de trabajar y también renuncié al Corralón porque no tenía más ganas de trabajar. No porque estuviera mal, porque la verdad que era la única que estaba ahí, después estaban los peores que entraban, salían, Sonsini, y bueno, pero... ¿Cómo se llamó? No te acordás, ¿no? ¿Quién? El hombre que te quería tanto. Antonio. Antonio era un hombre que también era el encargado de vender los productos y demás. Un hombre grande. Sí, amoroso, Antonio. Y así que me fui así. Siempre me fui yo de los trabajos, nunca me echaron. Así que bueno, cuando me fui del banco, me fui con una carta que yo no sé si a mucha gente le pasó eso, ¿no? A mí me pasó. Me aceptaban la renuncia porque había tenido a Alejandro y era por lo único, para que cuidara al chico. O sea, sí, porque tenía que cuidar yo a los chicos, la verdad. Pero por el único motivo de que había tomado esa resolución, y había un versito ahí que decía, y que en el jardín de tus amores vengan otras flores, qué sé yo. Al final vinieron tres. Vinieron tres chicos. Bueno, esa fue mi vida, una vida también. No fue como la del abuelo, tan intensa, tan problemática, pero tuvo sus cositas también. Así que papá siempre me mira y me relaciona con los hombres. Yo no tengo nada que ver con... No, yo no digo nada. Era el gerente, pero conmigo no tuvo nunca. Pero se te tiró nada. Bueno, pero no cosas que decía le pasa a todo el mundo. Yo tenía mi marido, mis hijos, yo tuve una casa normal. Y bueno. Claro, que estaba desubicado era él. Claro, el que estaba desubicado era él. él. Me conocía a mí también. Claro, y te conocía a vos también. Pero bueno, yo siempre... era un ambiente medio que se manejaba allá, sustento, todo eso. Claro, toda la gente del banco era joda, toda así, gente de la joda. Bueno, así que así pasó este tiempo. No sé si querés que agregue alguna cosa. Lo de las otras fotos, no sé si nos va a dar tiempo, de las otras fotos que lo que pasó cuando fuimos, que teníamos esos vecinos de enfrente, que él era Irio hermano. Ah, sí. Que él se dedicaba a fruta, sí. Era brasilero. Sí. Traían bananas y llevaban manzanas. Sí, llevaban manzanas. Entonces se empezó a relacionar con los galpones de aquí, de la zona del Alto Valle. Entonces un día se mudaron ellos a Villa Regina. Con Vera. Con Vera, la esposa.
Y entonces él venía a la casa, porque ellos vivían A enfrente. jugar al ping-pong Sí, y a fumar parque. sí. Y entonces se hizo el más amigo se hizo él de papá. Y entonces nos invitó a ir a Villa Regina, un buen tipo. Nos invitó a ir a Villa Regina. Y bueno, y nos prestó Claro, pero el yo dije auto. con 600. Con el 600 no voy a ir, dijo. Y tenía papá. ese Peugeot que era nuevo, Sí, prácticamente. sí. Sí, porque era en 78, que fue Sí. eso, ¿no? Y me dijo, él tenía dos autos. Dos autos Tenía un Chevy Mm. y el Peugeot. Mm. Y me dijo, tráeme el Peugeot a... Ah, sí, teníamos que llevarle el Peugeot el Peugeot a Regina. Que después al final volvimos a casa de él. Bueno, ahí No fue... volvimos a casa con el Peugeot. No, volvimos en micro, en sí. Bueno, la cuestión ahí... Bueno, ahora contar, fuimos... No, y fuimos a la casa, todo bien. No, que te falta. Todo bien, no, pero todo bien de entrada. Y Porque ellos bueno, tenían que venir con nosotros, Barito. claro, habían prometido que nos íbamos con... Ellos tenían dos nenes chicos, una nena y un nene. Y íbamos a ir, en el Chevy iban a ir ellos y en el Peugeot íbamos nosotros. Y nos íbamos a ir a Bariloche. Y resulta que ellos de último momento no se habían discutido, algo pasó entre ellos, no me acuerdo. Fue una cosa bastante desagradable. Porque una cosa eran allá y otra cosa parece ser que eran en Villa Regina. Y entonces nos dio para un dormitorio para dormir y todo. Dormimos esa noche y después al otro día nos fuimos. Y resulta que cuando yo en el camino me fui a fijar, ahí me di cuenta en el camino que me faltaba la plata. Me faltaba la plata. Me quedaba en el otro monedero poquitísima plata. Y bueno, había venido la empleada a limpiar. Está llamando, ¿no? Sí. Sí, sí. Está llamando el teléfono. Sí. Bueno, aquí estoy otra vez. No me acuerdo bien dónde estaba, pero... De la mujer que te afanó. Bueno, claro. Pasó esto, que llegamos a Confluencia y ahí nos damos cuenta que nos faltaba la plata, nos faltaba plata. A mí me faltaba toda la plata. Bueno, el abuelo tenía algo de plata, pero a mí me faltaba toda la plata. Entonces ahí nos dimos cuenta que nos habían robado. ¿Y dónde nos robaron? En la casa de esta gente. Había habido una empleada ahí, así que la culpa la recibió la empleada de que nos habían robado. Y bueno... Ahí fuimos a Confluencia a la confitería. ¿Sabes? Claro, estábamos en una confitería hermosa, que paramos porque estaba cayendo muchísima nieve, y paramos ahí. Y entonces ya era tan tarde que eran como las 11, 12 de la noche, y no había comida ya ahí, y nos hicieron café con leche, con factura y demás cosas, ¿no? Así que bueno, pasamos la noche ahí, bien. Cuando nos levantamos fue una maravilla ver lo que era eso, me quedó en la retina eso, porque yo nunca había ido así, nunca había visto la nieve así de esa manera, y fue maravilloso. Y de ahí nos fuimos para San Martín de los Andes. Bariloche. Ahí primero fuimos a Bariloche, pero pudimos entrar en Bariloche. Entramos. Y dimos la vuelta, que casi rajamos. No sé a dónde, porque pegamos una patinada bárbara y rajamos de ahí. Y nos fuimos para San Martín de los Andes, que decían que el camino estaba mejor. Perdona, ahí en Bariloche íbamos a parar en lo de la madre, no sé, que era algo de la socia de Gladys. Sí, eso no me acuerdo. Claro, pero la plaza no se podía cruzar. No se podía, ¿no? Y yo le pregunté a una mujer, y te acordás que la nieve estaban los autos estacionados al lado del cordón, después venía una montaña de nieve y después el tráfico. Y la mujer esa me dijo, no, esto hasta dentro de 3 días no se limpia. Entonces dijimos, acá, sí, nos fuimos para San Martín de los Andes, que el camino estaba para por lo menos conocer San Martín de los Andes. Pero también estaba nevando un montón, llegamos a San Martín, sacamos alguna foto y nos volvimos y paramos en Junín de los Andes, en un hotel que se llamaba
San Jorge. O se llama todavía, no sé. No Sí, se llama porque existe sí. San Jorge. Y bueno, esto tiene también una historia y no creo que vaya a alcanzar a contarla ahora. O sea que en el próximo empiezo con esto y después hablará papá. Les dejo un enorme beso.